Bienvenidos una vez más a Matemática desde casa. En este video vamos a repasar un poco cómo está conformado el conjunto de los números reales en matemáticas. Comenzaremos hablando de los primeros números, aquellos que se usaban para contar. El 1, el 2, el 3. Todos esos números positivos conformaban el conjunto de los números naturales. Los simbolizábamos con una letra N y eran estos valores: 1, 2, 3, 4, 5, etc. A los números naturales le podíamos agregar el 0. Y también aparecían otros números, el -1, el -2, el -3, el -4, etc., que conformaban los números negativos. Este grupo de naturales, el 0 y los números negativos, conformaban otro grupo que se llamaban los números enteros y los simbolizábamos con una letra Z. Después de los números enteros, estudiábamos los números decimales finitos y los decimales periódicos. Esos números decimales finitos y periódicos son aquellos que se pueden expresar como una fracción. Por ejemplo, tenemos un decimal finito como el 0,25, que lo podemos expresar mediante la fracción 1/4. O un número como el 0,3333, era el 0,3 periódico, que lo expresábamos de esa manera, y se representa mediante la fracción 1/3. Si unimos los números enteros junto a los números fraccionarios o los decimales finitos o periódicos, encontramos el conjunto de los números racionales. Este conjunto de los números racionales incluye también a los números enteros. Fíjense en el esquema. Por lo tanto, podemos decir que el número 1 es un número natural, también es un número entero y también es un número racional. En cambio, la fracción 1/4, equivalente al decimal 0,25, es un número racional, pero no es un número entero, ya que no se encuentra incluido en este conjunto. -3, por ejemplo, no es un número natural, pero sí está dentro del conjunto de los números enteros y también pertenece a los números racionales. Una vez que estudiábamos los números decimales finitos y los números periódicos, que eran aquellos números decimales con infinitas cifras pero que tenían una repetición, aparecían los números decimales no periódicos con infinitas cifras decimales. Por ejemplo, está el número pi, se acordarán del famoso número pi, que uno lo conoce como 3,14, pero que en realidad tiene más cifras: 3,14, 15, 92, etc. El número tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Otro ejemplo es la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, pero que también tiene infinitas cifras decimales. Y esas infinitas cifras decimales no son periódicas. Este conjunto de números con infinitas cifras decimales no periódicas conforman el conjunto de los números irracionales. La unión entre el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales conforman un nuevo conjunto numérico mucho más grande que se llama el conjunto de los números reales. Aquí podemos decir entonces que el número pi, por ejemplo, es un número real, es un irracional, es un real, pero no es racional. O por ejemplo, el 1/3, que es el equivalente al 0,3333, es un número racional y también es un número real, pero no es un número irracional. Cuando estudiamos matemáticas es la organización que tenemos y uno siempre va comenzando desde los números naturales hasta llegar a los números reales y a los números complejos. Así que vamos a armar nuestro esquema nuevamente. Entonces, como dijimos, comenzamos con los números naturales, a eso le agregamos el 0 y los números negativos. Junto al 0 y a los negativos encontramos el conjunto de los números enteros. Ahora, si a los enteros le sumamos las fracciones,
Entonces aquí encontramos el conjunto de los números racionales. Si al conjunto de los números racionales le agregamos los irracionales, entonces llegamos a otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números reales. La pregunta es si ahí termina el conjunto numérico en la matemática, y la respuesta es que aún queda un conjunto numérico por observar. Recordemos cómo hacíamos para calcular la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo con índice par. Cuando queremos calcular esto y usamos, por ejemplo, la calculadora, vamos a ver que esto nos devuelve el famoso match error. Recordemos que no es posible encontrar el resultado de la raíz de base negativa con índice par. Para eso debíamos recurrir a los números imaginarios. Con la ayuda de los números imaginarios, el resultado de la raíz cuadrada de menos 4 era 2i. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de menos 9, esto me da como resultado 3 imaginario. Los números imaginarios solucionan el cálculo de las raíces de base negativa con índice par. La unión de los números reales con los números imaginarios forman el conjunto de los números complejos. Estos son ejemplos de números complejos. 2 más 5i, donde tenemos una parte imaginaria y una parte real. El número 7 solo, por ejemplo, el 7, fíjense, es un número natural, es entero, es racional, es real y también es complejo. El menos 3i, por ejemplo, es un número totalmente imaginario, es un número complejo, pero no forma parte de los números reales que llegan solamente hasta aquí. De esta manera hemos hecho un repaso de cómo están organizados los números en matemática, y sería bueno también seguir las sugerencias del video para repasar un poquito cómo era que se operan entre los distintos conjuntos numéricos, en enteros, cómo hacíamos para operar con fracciones, con números reales, con las raíces, por ejemplo, también cómo operábamos con los números complejos. Espero que les haya servido el material y nos estamos reencontrando en el próximo video de Matemática desde casa.